Vamos entonces a retomar donde nos quedamos la sesión anterior. En este caso, vamos a comenzar a revisar el tema de elasticidad, un tema sumamente importante en la cuestión de economía. Y bueno, ¿qué nos dice el concepto de elasticidad? Nos van a decir entonces que la elasticidad es justamente una medida de sensibilidad de la cantidad demandada u ofrecida ante el cambio en alguno de sus factores determinantes. ¿Qué quiere decir? Ya hemos nosotros estado viendo que existen determinantes que van a hacer que la oferta o la demanda eh, bueno, primero, si hablamos de movimientos, estaríamos hablando del factor precio, ¿no? Decimos que si cambia el precio, entonces vamos a encontrar que vamos a obtener nuevos puntos sobre lo que conocemos como curva de demanda o también eso influirá en movimientos sobre la curva de oferta dependiendo obviamente de la posición en la que nos encontremos o que estemos nosotros estudiando, la posición de los consumidores o la posición de los productores. Pero también veíamos que el precio va a influir en movimientos dentro de la curva, pero existen otros factores, factores que afectan a la curva de demanda y factores que afectan a la curva de oferta. Y en estos casos, estos factores externos lo que van a hacer es más bien un desplazamiento de esas curvas. Mencionábamos así rápidamente para tratar de recordar que, por ejemplo, en una situación donde un mercado fuera sumamente atractivo, pues eso iba a hacer que llegaran nuevas empresas, ¿no? Y en ese caso, esa llegada de nuevas empresas, lo que iba a hacer ese factor de que hubiera ya nuevas empresas, pues lo que genera es que justamente se desplace la curva de oferta hacia abajo y hacia la derecha. Entendemos también que, por ejemplo, un factor que va a afectar, pero a la demanda, es una cuestión que tiene que ver muchas veces con preferencias del consumidor, ¿no? O incluso por modas. Les mencionaba que también se da el caso de que de repente algún producto, algún servicio se pone de moda y entonces varios consumidores, perdón, querrán ese producto. Y entonces, bueno, pues al crecer la cantidad de personas que están dispuestas a obtener ese bien a ese precio que tenemos del mercado, pues en ese caso estarían desplazando la demanda. Habría más demanda de ese bien al mismo precio de mercado. ¿Por qué? Porque entendemos que ahora ya hay más personas que quisieran adquirir ese bien. Y así como eso, bueno, vimos otros tipos de determinantes, ¿no? Cambios, por ejemplo, en el precio de los bienes relacionados, cambios en el ingreso, etcétera, etcétera, ¿sí? Sabemos que hay cambios. Bueno, pues la elasticidad lo que va a hacer es justamente medir eh, cómo es ese efecto, qué si me permiten la palabra, qué tan fuerte o qué tan suave fue ese efecto, ese cambio que existió, que pudo haber sido un cambio en el precio o pudo haber sido la entrada de de nuevas empresas o la entrada de nuevos consumidores, etcétera, etcétera. A eso se va a dedicar la elasticidad. Ok, vamos entonces a avanzar. Primero, bueno, vamos a revisar qué sucede con la demanda. Dentro de la demanda van a existir varios tipos de elasticidades que nos van a permitir tener una noción de cómo es ese cambio, cómo está afectando ese cambio en el factor determinante justamente en la cantidad
demandada de productos. Tenemos, perdón, en el primer caso o el ejemplo, el primer ejemplo que tenemos nosotros de elasticidad en la demanda es lo que se conoce como la elasticidad precio de la demanda. Esta elasticidad precio de la demanda lo que va a mostrarnos justamente es la sensibilidad que van a tener los consumidores ante variaciones en el precio. Vamos a ver entonces qué tanto influye ese cambio en el precio de acuerdo con las decisiones de, eh, de demanda de un mismo bien. ¿Sale? Habrá casos donde a lo mejor un incremento en el precio haga que la gente ya no se sienta motivada o tan motivada a comprar ese producto. Pero habrá otros casos donde a lo mejor incluso ese crecimiento del precio realmente no llegue a tener un impacto muy fuerte o ningún impacto. O sea, de repente el precio subió de 5 a 6 pesos y digamos que la demanda se mantuvo estable, se siguieron demandando los mismos productos, ¿sale? O a lo mejor el precio cambió de 5 a 8 y a lo mejor en ese cambio de 5 a 8, pues solamente se dejó de consumir un producto, ¿sale? Esa es justamente la relación de sensibilidad que va a estar buscando la demanda. O en otro caso, a lo mejor el producto costaba 5 pesos y se subió 50 centavos y entonces la gente ya no quiso pagar esa diferencia de 50 centavos y si antes se demandaban 10 productos, a lo mejor ahora ya nada más se demanda la mitad. Ahí eso justamente es esa medición de sensibilidades y eso es justamente lo que nos va a estar reflejando, en este caso, la elasticidad precio de la demanda. ¿Vamos bien? ¿Queda claro estos conceptos? Sí, profesor. Ok, vamos a avanzar. ¿Cómo se define entonces formalmente la elasticidad precio de la demanda? Por lo general, lo vamos a encontrar la abreviatura como ED, como elasticidad de la demanda, ¿sale? ¿Cómo se obtiene? Bueno, nos dice la fórmula que esa elasticidad va a ser justamente la relación del cambio porcentual de la cantidad demandada entre el cambio porcentual en el precio. ¿Qué quiere decir? Vamos a medir entonces cuánto cambió la cantidad ante un cambio en el precio. Entendemos que ese cambio puede ser un incremento en el precio o también puede ser una reducción en el precio. Lo hemos estado viendo, ahorita de nuevo lo retomo, estas deltas, estos triangulitos que tenemos aquí significan cambio y nosotros debemos de entenderlo como un incremento o como una reducción, dependiendo de lo que nosotros queramos revisar. ¿Sale? Entendemos, por ejemplo, en el caso de la demanda, que existe una relación inversa. Si ustedes recuerdan, la relación inversa de la demanda está justamente entre los precios y las cantidades. ¿Por qué? Porque decimos que si aumenta el precio, disminuye la cantidad, o eso es lo que se pretende, lo que generalmente ocurre, que si sube el precio, entonces la cantidad que se demanda va a ser menor. Y en caso contrario, si el precio disminuye, entonces la cantidad podría aumentar. Esa relación inversa lo que va a hacer es que el resultado que nosotros obtengamos de esta fórmula
siempre vamos a obtener un resultado negativo. Ahorita hacemos un ejemplo, pero vamos a ver que independientemente del ejemplo que tomemos, el resultado siempre es negativo. Sin embargo, para estas cuestiones de elasticidad, en específico para esta elasticidad precio de la demanda, nosotros nos vamos a guiar no por el valor que se obtuvo, sino por el valor absoluto. Ok. ¿Alguien sabe, alguien recuerda qué es un valor absoluto? De sus clases por ahí de mate de la prepa. No, pero la verdad no. ¿No? ¿No Ok. son aquellos que no se pueden modificar? A ver, ¿cómo que no son? O sea, a ver, explícame o dame un Sí, ejemplo como de... que ya están determinados y siempre va a ser ese mismo valor o ese mismo número. Nunca se modifica. No, a lo mejor te estás confundiendo con constante. A ver, vamos a ver, qué es un valor absoluto? Por ejemplo, si yo les digo el número, no sé, -500, nosotros entendemos que es un número negativo. El valor absoluto es quitarle justamente el signo que posea y dejarlo siempre como un valor positivo. Siempre el valor absoluto se expresa en términos positivos. Entonces, si yo tengo el valor de -500, el valor absoluto sería 500. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que expresar en positivo. Si yo, por ejemplo, les digo -10, el valor absoluto de -10 va a ser 10. ¿Sale? Pero, por ejemplo, si yo les digo el valor es 150, el valor absoluto también es 150. No sé si me explico. Si el valor absoluto siempre es expresar ese número en valor positivo, no importa cuál sea el signo que tenga. ¿Sí queda claro eso de valor absoluto? Sí, profe. Ok, entonces, por ejemplo, otro caso, si yo tengo -1500, ¿cuál sería el valor absoluto de -1500? 1500. 1500. ¿Y el valor absoluto de 1500? 500, ¿no? También volvería a ser 1500. ¿Sale? Eso es importante que ustedes lo tengan ahorita claro. ¿Por qué? Porque les repito, en el caso de la demanda, cuando nosotros lo apliquemos, siempre nos va a dar un valor negativo, pero a nosotros lo que nos interesa es el absoluto. Tendríamos que transformar ese valor negativo en un valor positivo, siempre. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es la magnitud, o sea, qué tan grande es el número. Vamos a decir que entonces un número de gran magnitud podría ser a lo mejor el número 100 en comparación con el número 0.5. Número 100 tiene mayor magnitud que 0.5. Pero si hablamos también de absolutos, el número -100 también tendría mayor magnitud incluso que un 0.5 positivo. ¿Por qué? Porque nada más estamos tomando valores absolutos. ¿Queda claro este razonamiento? Ah, sí, sí, profe. ¿Sí? O sea, si yo les digo, bueno, tengo un valor de -1500 y otro valor de 100, como nomás nos vamos a ir por los absolutos, entonces, aunque sea -1500, su valor absoluto es realmente 1500. Quiere decir que ese 1500 tiene mayor magnitud o mayor impacto que el otro valor que pudiera ser 100, que de todos modos es positivo, porque solo nos vamos a ir a los absolutos. ¿Sale? Vamos a ver qué es lo que sucede.
Entendemos entonces que si solo vamos a obtener valores absolutos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a categorizar la elasticidad de acuerdo a 3 criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Si nuestra elasticidad da un valor mayor que 1, se dice que la demanda es elástica. Ahorita vemos qué es eso de elástico y todo esto. ¿Sale? Lo que quiero es que primero veamos, ok, si el resultado que me dio es mayor que 1, así sea 1.001, ya estamos hablando de que es elástica. O si da 1000, es elástica también. O si da 5, es elástica. El chiste es que sea un valor mayor que 1. Ok, ¿qué otra posibilidad tenemos? Que el valor sea exactamente 1. Si nosotros al hacer esta conversión, esta fórmula, el resultado que nos da es 1, entendido como 1, no .99 ni 1.10, 1, solamente en ese momento decimos que la demanda tiene una elasticidad unitaria. Más adelante vamos a ver qué es cada una de estas. ¿Y cuál es el último, la última probabilidad que podemos tener? Que la elasticidad, el resultado que nosotros obtengamos sea un valor menor a 1, entendido obviamente en términos absolutos, o sea, que nosotros tengamos algún valor entre 0 y 1, o de 0 hasta .9999999. ¿Sale? Porque aquí no manejamos los negativos. Acuérdense que estamos hablando de valores absolutos. Si el valor que tenemos entonces es de 0 a .99999, decimos entonces que la elasticidad es, o que la demanda en sí es inelástica. ¿Quedan claros estos 3 criterios? No puede haber más criterios, solamente estos 3. ¿Sí? Profe, yo no entendí muy bien la segunda. Cuando es La unitario. segunda, si nos da un valor igual a 1, Sí, bueno, no, creo que no la caché muy bien. ok. ¿Qué vamos a medir nosotros? Lo que vamos a medir es cuánto cambió la cantidad cuando yo cambié el precio. Si el resultado que me da esa división es igual a 1, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero si el resultado es igual a 1, decimos que la demanda tiene una elasticidad unitaria. Ahorita vamos a ver qué significa que sea unitaria, elástica o inelástica. Yo lo único que quiero que entiendan es justamente estos criterios. Y el único que es un criterio, digamos que, ¿cómo podríamos explicarlo? Pues único es que yo obtuviera un valor exactamente de 1. O sea, no cercano a 1, sino 1 realmente. Solamente en ese caso, nuestra demanda tiene elasticidad unitaria. Es un caso que pareciera muy particular, pero en la realidad resulta muchas veces muy común. O sea, es muy común encontrar a veces este tipo de elasticidades unitarias. Ahorita vemos qué significa todo esto. Yo nada más ahorita quiero que entiendan estos 3 conceptos. ¿Sí? Cuando se dice que es elástica, cuando se dice que es unitaria, cuando se dice que es inelástica. ¿Sí? Sí, Vamos. vale. Ok. A ver si es cierto. Antes de cambiar, si yo obtengo el valor de menos 2500, ¿qué tipo de demanda, qué tipo de elasticidad sería? ¿Inelástica? A ver, va de nuevo. Si es menos Es, 2500, es elástica, ¿por qué es elástica? porque es con el signo menos, ¿no?
¿Y qué dijimos que íbamos a usar? Los poquitos. ¿Qué valores íbamos a utilizar? Absolutos. El valor absoluto. Valor absoluto. Entonces, ¿cuál es el absoluto de menos 2500? 2500. 2500. 2500 es un valor mayor que 1. Estamos diciendo entonces que la demanda es elástica. ¿Sí quedó claro? ¿O todavía no? Ah, sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, si yo les digo, el valor que me dio fue 154, ¿qué es? Elástica también. También es elástica. Ok, ya le estamos entendiendo. Si les digo, el valor es 0.54, ¿qué sería? O 0.54. Inelástica. Inelástica. Y si les digo, el valor es menos 0.54, ¿qué es? Inelástica. Inelástica. También es inelástica. ¿Por qué? Porque estamos usando absolutos. ¿Sale? Eso es lo interesante. Eso es lo que no se les tiene que ir. Ok. Ya nos quedaron claros los conceptos. Ya entendimos dónde va a ir cayendo cada uno de estos. Vamos entonces a Sí. avanzar. Vamos a avanzar entonces. Ok, tenemos un primer ejemplo. Tenemos que originalmente la demanda se va a encontrar en este punto A. En este punto A, el precio es de 5 y la cantidad es de 100. ¿Sale? Ahí empezamos. Ahí es donde empieza nuestra primera parte del ejercicio. ¿Qué pasó? Que el productor decidió bajar el precio de sus productos y ahora cada producto ya no va a costar 5 pesos, ahora va a costar cada producto 3. Por lo tanto, ahora a un precio de 3, encontramos que la demanda va a ser ahora de 180 unidades. ¿Sí? Ya es más barato el producto, entonces el consumidor está dispuesto a comprar o a adquirir más cantidad de ese mismo bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Pasamos de A a B. ¿Por qué? Porque se redujo el precio. Ok, vamos entonces a medir la elasticidad precio de esa demanda. ¿Cómo la vamos a medir? Bueno, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que tenemos que medir el cambio porcentual de la cantidad entre el cambio porcentual del precio. ¿Qué quiere decir? Primero vamos a identificar cuánto cambiaron y después identificamos en qué porcentaje. ¿Cuánto cambió la cantidad? Si estábamos de 100 y ahora estamos en 180, ¿cuánto cambió la cantidad? 80. 80, ok. Y en el precio estaba en 5 y ahora está en 3. ¿Cuánto cambió? 2. Pero ¿cuánto cambió aquí si es de 5 se fue a 3? ¿Cuánto cambió? Los dos, ¿no? Menos 2. Se Menos 2. redujo en 2 unidades. Es menos 2. Ok, ya tenemos la primera parte. Ahora tenemos que sacar porcentajes. ¿Cómo obtenemos los porcentajes? Decimos que de 100 a 180 son 80 unidades la diferencia. Para sacar el porcentaje, yo tendría entonces que dividir esos 80 extras entre la cantidad inicial. En este caso sería 100. O sea, divido 80 entre 100. ¿Y cuánto me da 80 entre 100?
0.8. 0.8. Ok, ya tengo entonces la primera parte, lo que va arriba. El cambio porcentual de la cantidad es igual a 0.8 o 0.80, como quieran ver. Ahora vamos con el precio. El precio cambió de 5 a 3. Quiere decir que entonces tuvimos menos 2. Esos menos 2 los dividimos entre el precio original, o sea, entre 5. ¿Cuánto es menos 2 entre 5? Menos 0.4. Menos 0.4. Ok, quiere decir entonces que la elasticidad va a ser igual a 0.8 entre menos 0.4. ¿Sí o no? Profe. Ok, ¿cuánto nos da entonces 0.8 o 0.8 entre 0.04? ¿no? ¿Qué valor nos dio? Menos 2. Menos 2. Ok, obtuvimos menos 2, pero ¿qué nos dijo la regla? ¿Cómo tendríamos, cuál sería nuestro valor final? 2. Sería 2, Es ¿no? 2, ¿no? Sería 2 porque vamos a tomar el absoluto. Ok, ya tenemos el 2, ya sabemos que la elasticidad es 2. Y ese 2, ¿qué va a significar de acuerdo con esta tablita que yo tenía? ¿Cómo va a ser entonces la demanda? Que es elástica, ¿no? Va a ser elástica. Quiere decir entonces que la demanda es elástica al precio. Ahorita entramos a más detalle. Yo nomás quiero que vayamos poco a poquito. Ok. Lo que tenemos entonces aquí es justamente lo que ustedes debieron de haber hecho. ¿Cómo se obtiene? Bueno, de 180, bueno, de 100 cambió a 180. Quiere decir que la diferencia es 80 en cuanto a la cantidad. Esos 80 yo los divido entre 100 y ya tengo el porcentaje de la cantidad, el porcentaje de cambio en la cantidad. En el caso del precio, estaba en 5 y ahora está en 3. Entonces a 3 le resto 5, me da menos 2. Esos menos 2 los divido entre el precio original, que era 5, y me da menos 0.4. Quiere decir entonces que el precio se redujo en un 40%. Si el precio se redujo en un 40%, la cantidad aumentó en un 80%. Estos son los valores o la relación que estamos obteniendo. Cuando dividimos 0.80 entre menos 0.40, nos da menos 2. Y estas dos rayitas que ven aquí a los lados del 2, significa que nosotros vamos a utilizar valores absolutos. O sea, no nos interesa el signo, solo nos interesa la cifra que está. Esto significan estas dos rayitas, valores absolutos. Valor absoluto de menos 2 es 2. ¿Sale? Voy Profe, a... tengo una duda. Bueno, Sí, perdón. eso, sí. Tengo una duda. O sea que en cualquier resultado que dé siempre lo que importa es el número, el signo nunca va a importar. En este caso no, solamente en la elasticidad precio de la demanda no. Más adelante vamos a ver otro donde sí el signo es muy importante. En este caso no. Ah, ¿Sale? ya. Sí, gracias. Órale pues. Entonces, ok, tenemos el valor absoluto de 2. Nos vamos a nuestra tabla y decimos que como 2 es mayor que 1, pues tenemos una demanda elástica. Quiere decir entonces que la demanda es elástica al precio. Más adelante vamos a ver qué significa eso. Ahorita estamos identificando.
¿Dudas con este ejemplo? ¿Todos llegamos a este resultado? ¿O ya vimos cómo llegamos a este resultado? Sí. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos el ejemplo 2. Decimos que originalmente nos encontramos en este punto A, donde el precio del producto es de 3 y a ese precio de 3 yo voy a demandar, o el consumidor va a demandar 15 unidades. ¿Sale? Pero, otra vez, el productor decide reducir el precio y entonces el precio baja a 2. Cuando el precio baja a 2, entonces ahora la demanda o la cantidad demandada va a ser de 20. Estamos pasando del punto A al punto B. ¿Sí? Ok. ¿Qué seguiría? Bueno, pues vamos a hacer otra vez justamente este ejercicio de elasticidad y vamos a ver qué resultado tenemos. La pregunta aquí es, ¿lo hacen ustedes? ¿Les doy tiempo para que lo hagan y me dan el resultado? ¿O lo hacemos juntos para ver si nos va saliendo? ¿O me van diciendo cómo lo hacemos, cómo lo resolvemos? ¿Qué prefieren? Como hicimos el otro, ¿no? ¿Mandé? O sea, como hicimos el otro, nos ayudamos así todos. Ok, lo hacemos entre todos. Perfecto, Jennifer. Como ya fuiste la que habló, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Ay, profe. Bueno, alguien que le ayude a Jennifer. ¿Qué vamos a hacer primero? En donde dice originalmente se encuentra en el punto A, donde el precio es de 3, se tiene que restar 15, ¿no? Me parece. ¿A 3 quitarle 15? A ver, alguien que nos ayude. No, bueno, yo lo que le entendí que es en el precio es de 3, o sea que le tenemos que quitar 2 porque baja a 2. Y lo que es en la cantidad de 15 le tenemos que aumentar, bueno, ver cuánto aumentó de 20 y pues fue 5, ¿no? A ver, ok. De 15 a 20 aumentó 5. Ya tenemos el primer cambio. Y de 3 a 2, ¿qué sucedió? Disminuyó 1, ¿no? Disminuyó 1. Entonces tenemos que si el precio disminuye 1, la cantidad aumenta en 5. Ok, ya encontramos los primeros valores. Ahora hay que sacarlo esos porcentajes. ¿Qué vamos a hacer? Si quieren, vámonos primero por la cantidad. Es más fácil irnos por acá y luego nos vamos al precio. Ok, 5 es el cambio de 15 a 20. 5 lo vamos a dividir entre la cantidad demandada original o la primera cantidad demandada. O sea, tendríamos que dividir 5 entre 15. ¿Y cuánto nos da 5 entre 15? .3. 0.3. Ok. Ya tenemos entonces el cambio porcentual de la cantidad, 0.3. Y ahora nos vamos al precio. El precio era de 3 y ahora es de 2. Quiere decir que cambió en -1. ¿Sí? Se redujo en -1. ¿Cómo vamos a sacar el porcentaje? Pues ponemos ese -1 entre el precio inicial o el precio original, que era de 3. ¿Cuánto es -1 entre 3? Menos 0.33, ¿no? Sí. Menos 0.33. Ok, vamos a dejarlo nada más hasta dos cifras, ¿sale? Porque les va a quedar 33, 3, 3, 3, 3, 3. Ok, quiere decir entonces que la elasticidad
nos dice que es el cambio porcentual en la cantidad entre el cambio porcentual en el precio. Ya tenemos ambos cambios. ¿Cómo quedaría expresado? ¿Qué iría arriba? ¿Qué valor iría arriba? ¿O qué valor sería el de la cantidad? Ahorita me lo acaban de dar. El segundo, el 0.3. Sí, era 0.3, ¿no? Ya está se me olvida. 0.3 es el de la cantidad. Ese iría arriba. Entre, ¿cuál dijimos que era el valor de de menos 1 entre 3? Menos 0.3. Menos 0.33. Ok, entonces tenemos que la elasticidad va a ser igual a 0.3 entre menos 0.33. ¿Sí? ¿Y qué resultado les da? Menos 0.9. Menos 0.9. Y entonces, ese menos 0.9, ¿qué tipo de elasticidad tiene? Inelástica, ¿no? Inelástico. Inelástico. ¿Por qué es inelástico? Porque es Porque es decimal. menor que 1. ¿Por qué es menor que 1? A ver, vamos a ver si es cierto que lo hicimos bien. Pues no, no lo hicimos bien. A mí me salió 1. Exactamente, a ti te salió 1. ¿Por qué? Porque 5 entre 15 no es 0.3, es 0.33. ¿Sí? ¿O no? Por ahí Sí. cuando nos dieron el valor nos dijeron que era 0.3 y no es 0.3, es 0.33333333. Ok. Y menos 1 entre 3 es menos 0.33. Quiere decir que el valor que tuvo que habernos dado era menos 1. Pero como nos vamos al absoluto, el valor que nos interesa es 1. Y en este caso sí, como la elasticidad es igual a 1, realmente la demanda que tenemos es una demanda con elasticidad unitaria. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Pues que hay que tener cuidado justamente con los valores que estamos obteniendo. Por lo general, lo que se recomienda es utilizar 2 cifras después del punto decimal. ¿Por qué? Porque ahí fue, pues dirían algunos, un error de novato, ¿no? Habíamos dicho que en el primer término, y todo el mundo lo aceptó, que en el primer término era 0.3 cuando el valor original era 0.33. ¿Sí? Y esa diferencia, estos 3 de diferencia, no nos permitieron llegar al valor de 1. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Pues debemos de aprender de eso. Y ya de manera correcta diríamos que en este ejemplo lo que estamos obteniendo es una elasticidad unitaria. ¿Por qué? Pues porque el valor que tenemos es 1. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Nos quedó claro? Y ahora sí tenemos todos el mismo valor. Sí, profe. Sí, Sí, ¿Vale? profe. profe. Ok. No es regaño, al contrario, es para que estemos todos, para que todos estemos atentos de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Va a dejar ejercicios de eso también, profe? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque para Sí, el para examen van a venir. Ok. Sí, bueno, ahorita al terminar vemos esa parte de los ejercicios. Ok. Profe, Mándeme. y cuando tenemos, por ejemplo, 0 punto, si no fuera el caso de 33,
y fuera, no sé, por ejemplo, 34, ¿se utilizan también dos términos? Sí, sí, por lo general, o sea, si tú tienes 0.34 y esperarías que en el otro valor, si te da también 0.34, pues estarías hablando de una elasticidad unitaria. Aquí muchas veces tiene que ver la parte de los redondeos. Por lo general, pues todos esos números que acaban así, por ejemplo, en 0.34, 7, 27, bla, 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 bla. Lo recomendable, bueno, así ya en estricto, lo recomendable sería dejarlo hasta 4 cifras después del punto decimal. Pero en nuestros casos, con 2 cifras después del punto decimal, ya estamos muy cercanos. ¿Qué quiere decir? En estricto, si por ejemplo a ustedes aquí les hubiera salido punto 34 y aquí menos punto 33, pues no es una unitaria, ¿sí? Aquí sí dirías, bueno, aquí sí me consta porque la calculadora me dijo que el de arriba era punto 34 y el de abajo es punto 33. Ahí sí no es unitaria. Pero en este caso, desde el principio sí nos tuvo que haber salido punto 33. Solamente que al momento de leerlo, pues todos estuvimos de acuerdo en que era punto 30 o punto 3. Y nadie dijimos, oye, no, no es punto 3, es punto 33. Pareciera una cosa muy simple, pero ya nos dimos cuenta que en estos casos, esos pequeños detallitos, pues nos pueden generar algún tipo de, no sabría si decirlo de problema, ¿no? Pero lo recomendable, ya en conclusión, es quedarnos siempre hasta dos cifras, por lo menos en nuestro caso, ¿sí? Sí, profe, gracias. Órale, pues. De todos modos, yo voy a buscar ejemplos y ejercicios, pues que no nos queden muy cercanos, ¿no? O sea, que sí sea más, que cuando sea uno, sí realmente nos dé uno, y cuando sean otros valores, pues sí estén más alejados, ¿no? A lo mejor que sea punto 25 entre punto 80, bueno, así ya nos queda claro que no es, que no va a ser un valor cercano a uno, ¿no? Por ejemplo. Ok, vamos a avanzar. ¿Quedó clara esta parte de la unitaria? Bueno, vamos entonces a avanzar con otro ejemplo. Ahora vamos a hacer este. Ahora tenemos que en el punto A, el precio es de 5 y la cantidad es de 100. ¿Qué sucede? De nuevo el productor decide bajar el precio de 5 a 4. Y al precio de 4, la demanda ahora va a ser de 110 productos. Estamos pasando ahora a este punto B. Ok, vamos a hacer lo mismo y vamos a ver qué resultado obtenemos. Va de nuevo. ¿Lo hacen ustedes o lo hacemos todos juntos? Todos, ¿no? Todos. Ok. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál es el primer paso? A ver, Jennifer, tú que nos ayudaste hace rato, Yo me equivoqué, profe. pero ya Eh, entendiste dónde te equivocaste, entonces va de nuevo. ¿Qué hacemos? eh, Creo que aquí, es que el primero no me queda aún muy claro, pero creo que tenemos que checar cuánto suma del 5 al 100, o sea, cuánto baja, ¿no? O cuánto sube, es que no entiendo eso, muy bien eso, pero lo demás sí. Ok, alguien que nos ayude, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? A los demás que les dio el resultado o que dicen que les da el resultado, ¿qué tenemos que hacer?
¿no? Bueno, nada más tengan en cuenta que si ahorita no dicen las cosas, cuando sea el examen, pues ya no las van a poder resolver esas dudas. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero vamos a ver cuánto cambia la cantidad. ¿Sale, Jennifer? ¿Sale todos Sí, los profe. demás? Ok, ¿cuánto cambió la cantidad? De 100 a 110. ¿Cuánto implica ese cambio? 10. 10. Ok, dejamos ahí nuestro 10. Ahora del precio, ¿cuánto cambió el precio? De 5 a 4. Cambió 1. Menos 1. Bueno, menos Cambió a 1. menos 1. Ok, ya tenemos. La cantidad cambió en 10, el precio cambió en menos 1. Sale. ¿Qué sigue? Porcentajes. Vamos a sacar primero el porcentaje de la cantidad. 10, que es el cambio, ¿entre cuánto lo tengo que dividir? Entre la cantidad, ¿no? ¿Y cuánto es la cantidad? 100. Y da un valor Entre, de 0.1. ok, 10 entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque es la inicial, la que yo tenía originalmente. Y como dice este Ángel, entonces el valor que me da es 0.1. Ya tengo el cambio porcentual, ya tengo lo que va arriba, 0.1. Ahora nos vamos con el precio. Dijimos que aquí el cambio fue de menos 1. Menos 1, ¿entre cuánto lo tengo que dividir para sacar el cambio porcentual? Entre Entre 5, ¿no? Entre 5, muy bien. ¿Y cuánto me da menos 1 entre 5? menos Menos 0.2. 0.2. Menos 0.2. Ok, ¿cómo nos quedaría entonces la relación? 0.1 sobre 0.2. 0.1 sobre, ¿qué nos falta ahí, Menos Ángel? 0.2. Entre menos 0.2. ¿Sí? ¿Todos los demás nos siguen? ¿Todos los demás llegan a eso? Sí. Ok. ¿Cuánto nos da de resultado? Menos 0.5. 0.5. Menos 0.5. Ok, ese menos 0.5, ¿qué significa? Inelástica, Es inelástica. ¿Por qué? porque es decimal. Porque es decimal. ¿Y el decimal qué significa? Que no es ay, no es absoluto. No, los absolutos son los con los Es menor signos. a 1. ¿Es menor a qué, Braulio? Menor a Es que acabo de regresar, pero no vi cuál era el resultado, pero es menor, o sea, decimal es menor a 1. No sé cuál haya sido decimal. Ok, el decimal fue menos 0.05. Entonces sí, porque es menor a 1, es inelástico. Es inelástico porque es menor a 1. Estamos yéndonos al absoluto, que sería 0.5, y 0.5 es menor que 1. Por lo tanto, decimos que la demanda es inelástica. ¿Sí? Así es como lo tuvimos que haber resuelto. 110, que es la cantidad nueva, menos 100, que era la original, nos da 10. 10 entre 100, que es la cantidad original, nos da 0.1. Y luego en el caso del precio, ahora el precio es de 4, antes era de 5, entonces es 4 menos 5, nos da menos 1, entre 5, que era el precio original, nos da menos 0.20. Hacemos la división, 0.1 o 0.1 entre menos 0.2. Y el resultado es menos 0.5. Nos vamos por absolutos y el resultado es 0.5. Como ya mencionó su compañero Braulio, 0.5 es menor que 1 y entonces tenemos una demanda inelástica. ¿Sale? ¿Llegamos todos a este resultado? Ya no nos quedan dudas, ya somos expertos en elasticidad precio de la demanda. más o Sí, menos. profe. Ok,
De todos modos, hacemos unos ejercicios. Bueno, les mando unos ejercicios para que lo vayan analizando y revisando. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Digo, yo sé que esto es de práctica, pero en cuanto a la concepción, ¿alguna duda que tengan? No, profe. No, profe. Profe, Ok, mándeme. entonces prácticamente lo que se va a determinar es el valor absoluto, ¿no? Se puede ignorar todo lo demás ya teniendo el resultado. ¿Se puede ignorar todo lo demás? Por ¿Cómo? ejemplo, lo único que se usa para determinar si es elástico o inelástica es el valor absoluto final, ¿no? Ajá. Bueno, nada más era esa mi duda. El valor absoluto es lo que nos va a decir si es elástica, inelástica o unitaria. Son los tres casos que tenemos. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. vamos a ver qué sigue entonces. Ok. Entendemos entonces que cuando la demanda es elástica, o sea, cuando ese resultado nos da mayor a 1, entendemos que una reducción porcentual en el precio va a generar un aumento porcentual todavía mayor en la cantidad demandada. ¿Sí? Por ejemplo, vámonos aquí a la elástica, nada más para... Quiere decir que el precio aquí se redujo se redujo en 40%. Este menos 0.4 expresado en porcentajes sería menos 40%. El precio se redujo 40%, pero esa reducción implica un incremento en la cantidad demandada de 80. O sea, se redujo 40, pero el resultado que yo obtuve en la cantidad fue de un 80% más. 80 es más que 40. A eso se refiere justamente hablar de una demanda elástica. La cantidad tiene un porcentaje mayor con respecto al porcentaje en el cambio del precio. ¿Sale? Ok. Esto es con la elástica. ¿Qué pasa si tiene elasticidad unitaria? O sea, si el resultado que nosotros obtenemos es igual a 1, entendemos que una reducción porcentual en el precio va a generar un aumento porcentual idéntico en la cantidad demandada. ¿Qué quiere decir? Que si el precio yo lo reduzco en 40%, voy a entender que la cantidad demandada va a aumentar en 40%. Y si el precio se reduce en un 33%, como lo teníamos en el ejemplo que vimos, si es unitaria, quiere decir entonces que la cantidad demandada aumenta en 33%. Eso es una elasticidad unitaria. ¿Queda claro estos dos conceptos, estas dos relaciones en elástica y en unitaria? Sí, creo que sí. Sí, Ok. profe. Entonces, si esto es lo que está pasando, ¿qué creen ustedes que pasaría en una situación de demanda inelástica? ¿Disminuir aumenta? En vez de disminuir, aumentan. ¿No? ¿Qué pasaría en la inelástica? ¿Nadie más? ¿Cuál era la pregunta, profe? Perdón. ¿Qué sucede en la demanda inelástica? Ahorita ya les expliqué qué es lo que pasa con la elástica y qué pasa con la unitaria. La elástica nos dice que si se reduce el precio en un porcentaje, la cantidad aumenta en un porcentaje aún mayor. Por ejemplo, si el precio se redujo en 10% y la demanda es elástica,
yo podría esperar que a lo mejor la cantidad fuera o creciera en un 20%. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿por qué? Porque el precio lo reduje solo 10, pero la cantidad demandada aumentó porcentualmente más. En la unitaria, si yo lo reduzco 10% el precio, la cantidad aumenta en exactamente un 10%. Y si yo lo reduzco en 5% el precio, la cantidad aumenta exactamente en un 5%. Yo les pregunto que si les queda claro esto, entonces, ¿qué creen ustedes que sucede cuando la demanda es inelástica? Se podría decir que en vez de que aumente, disminuye. Que en vez de que aumente, disminuye. Oh, Porque el valor es 1, entonces usted dice que aumenta. Un ejemplo que fuera 1 o 10. Y si en la inelástica los valores son menores a 1, entonces tendría que disminuir, ¿no? oh. ¿Dónde está dónde está justamente ¿cómo podríamos decirlo? ¿Dónde está la pista? La pista está justamente en esta parte de los porcentajes. El precio se reduce porcentualmente en una cantidad, en la elástica, y la cantidad aumenta porcentualmente más de lo que se redujo el precio. O sea, el precio se reduce en 10 y si la cantidad aumenta en 20, 20 es más que 10. ¿Sí? ¿Qué sería lo inverso? Lo inverso sería que si se reduce el precio en 10, a lo mejor la cantidad solamente va a aumentar en 5. Quiere decir que el precio se redujo más de lo que realmente porcentualmente se redujo la cantidad. Perdón, de lo que aumentó la cantidad. ¿Sí o no? A ver, vámonos al ejemplo. Esta es demanda inelástica. ¿Qué estamos viendo? El precio en este ejemplo se redujo un 20%, pero esta reducción de 20% en el precio solo implicó un aumento en el 10% de la cantidad demandada. O sea, sí se demandaron más productos, pero porcentualmente la reducción en el precio, o sea, este 20%, es mayor que este 10% que pudo aumentar la cantidad. ¿Sí? ¿O todavía no queda claro? Hola, hola. Entonces se podría decir que la cantidad porcentual del precio es mayor que la de las ventas. La cantidad porcentual del precio es mayor que la cantidad porcentual de la cantidad demandada. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí para todos los demás? Ok. ¿Qué nos dice? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen. Cuando la cantidad demandada es inelástica, o sea, menor a 1, positiva, pero menor a 1, una reducción porcentual en el precio genera un aumento porcentual menor en la cantidad demandada. O sea, si yo reduzco el precio en 10, la cantidad a lo mejor aumenta solamente en 5. Si yo reduzco el precio en 20, a lo mejor la cantidad demandada solamente aumenta en 15.
¿sí? En porcentajes, el precio se está reduciendo más de lo que realmente se está aumentando en cantidad. Estamos hablando de porcentajes. Y en esa situación estamos hablando de que la demanda es inelástica. ¿Sale? ¿Podemos avanzar? ¿Ya nos quedó más claro? Sí, creo que sí. Ok, bueno, vamos entonces a avanzarle. Vamos a ver qué sigue. Ok, como en todo, también en este caso de la elasticidad precio de la demanda, hay dos casos particulares. Hay dos casos extremos que teóricamente pueden llegar a ocurrir. Difícilmente en la realidad nos vamos a encontrar con ese tipo de casos, pero es importante que ustedes lo sepan, sepan que teóricamente existen o pueden existir. ¿Cuáles son esos casos? Primer caso, que la elasticidad precio de la demanda sea igual a infinito. O sea, que el valor que yo obtenga sea infinito. Y si yo ese valor que obtuviera es infinito, vamos a decir solamente en ese caso que la demanda es perfectamente elástica. ¿Qué quiere decir entonces que la demanda sea perfectamente elástica? Eso nos quiere decir que cuando se llega a un precio, el consumidor va a estar dispuesto a comprar todos los productos que o toda la cantidad de ese mismo bien que el productor le ofrezca o el grupo de productores le ofrezcan. Y quiere decir que, por ejemplo, en este caso hipotético, si yo quisiera o me gustara mucho la Coca-Cola y dijera, ok, si la Coca costara 10 pesos, yo y todos los demás consumidores que nos gusta la Coca-Cola estaríamos dispuestos a comprar toda la cantidad de Coca-Cola que nos pudieran vender. No importa la cantidad. Si son 100, los compramos, pero si son 1000, los seguiremos comprando. Pero si son 10,000, los seguiremos comprando. Pero si es 1,000,000, los compraríamos. Pero solamente si me respetan ese precio. Si me cambian el precio y ya no es 10, ya es 11, yo ya no estaría dispuesto a comprar nada. O si son 10.50, yo ya no estaría dispuesto a comprar nada. Si el precio es de 10, yo compro todo lo que me vendas. ¿Sale? Ese caso hipotético se conoce como demanda perfectamente elástica. Y matemáticamente se va a dar cuando la elasticidad precio de la demanda sea igual a infinito. ¿Se entiende este caso? ¿Se entiende este escenario? Sí, profe. Ok. ¿Cómo se graficaría o cómo podríamos ver que una demanda gráficamente es perfectamente elástica? Pues vamos a tener un precio fijo y la demanda es totalmente horizontal. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de dónde corte la oferta, la curva de oferta, se va a estar demandando la cantidad que sea, siempre y cuando ese precio no cambie. ¿Sale? Entonces, si yo tengo, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer más gráfico. Es que me salga. Ok, vamos a ponerlo con líneas. Vamos a decir que la oferta está aquí. Entonces, esto es lo que me ofrece el productor.
este precio yo le compraría esta cantidad. Pero como es atractivo, llegan más productores a ofrecerme ese bien. Entonces, ahora la nueva oferta, ya con nuevos productores, va a desplazarse hacia acá. Ahora ya hay más cantidad. Ahora, a esta oferta, yo estaría dispuesto a comprar esta cantidad. Y bueno, ya en un caso hipotético, vuelven a llegar más productores, ya todo el mundo se dio cuenta que yo les voy a comprar todo a ese precio. La oferta se viene acá, yo estaría dispuesto a comprar todos esos productos que me estén dando, pero siempre y cuando el precio sea este. Si el precio cambia, sobre todo si el precio sube, yo ya no te compraría nada. Esa es la única condición de este caso extraordinario. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Vamos a ver qué ejemplo existe. Es un ejemplo hipotético. Decimos que a un precio de 2 pesos se van a demandar originalmente 4 unidades de un mismo producto. Pero ahora el productor compró una máquina que le permite producir ahora ya 6 unidades de ese producto al mismo precio. Y esas 6 unidades que ahora él puede producir se van a consumir. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hacemos la misma fórmula de elasticidad-precio. Decimos que ahora la cantidad es de 6 y antes era de 4. Entonces la diferencia sería de 2. El cambio que hubo en la cantidad fue de 2. Sería 6 menos 4 me da 2. Para sacar porcentaje, yo tendría entonces que dividir este 2 entre la cantidad inicial, que fue 4. 2 entre 4 me da 0.5. ¿Y qué pasó con el precio? El precio fue el mismo siempre. Entonces, 2, que es ahora el nuevo precio, casualmente es el mismo precio que era antes. Entonces, 2 menos 2 me da 0. Y 0 entre 2 me va a dar 0. ¿Qué sucede? Si quieren, háganlo en su calculadora. ¿Qué va a suceder si yo divido 0.5 entre 0? ¿Qué les dice la calculadora? ¿Error? Que no se puede dividir entre 0. Les dice no se puede dividir entre 0, les dice que hay un error, les dice que está indeterminado. Ok, ya por cuestiones matemáticas que ahorita no nos vamos a meter porque ni siquiera es parte de la materia, entendemos que todo valor dividido entre 0 se indetermina y se vuelve infinito. Entonces, en ejemplos como estos, vamos a tener un resultado infinito. Y cuando tenemos estos resultados infinitos, lo que vamos a observar es que tenemos una demanda perfectamente elástica. ¿Sale? ¿Queda claro ese concepto? ¿Queda claro este ejemplo así sencillo? Bien. Bueno, vamos a ver cuál es el otro caso. ¿Quieres decir algo, Ángel? Sí, pero una pregunta. Si el Ajá. valor fuera inverso, por ejemplo, que fuera 0.0 sobre 5, igual tendría a ser infinito. Hazlo en tu calculadora. Me da 0. Te da 0, entonces no. Entonces Ahorita, cualquier número ¿cómo sería entre el 0 se indetermina y se hace infinito. Pero sí puedes dividir 0 entre cualquier número. Y 0 entre cualquier número te da 0. Que es justamente el otro caso que tenemos, el otro caso hipotético. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. El otro caso es justamente cuando la elasticidad, precio de la demanda, me va a dar igual a 0.
En este caso, cuando es 0, vamos a decir que la demanda es perfectamente inelástica. Y cuando es perfectamente inelástica, quiere decir que independientemente del precio que esté, siempre se va a demandar la misma cantidad de ese bien. O sea, en ese caso hipotético, a mí como consumidor no me va a importar, retomando el caso de la coca, a mí no me va a importar si una Coca-Cola cuesta 18 pesos, yo voy a comprar mis 5 cocas para la semana. Pero si la coca cuesta 5 pesos, tampoco me va a importar porque voy a seguir comprando las mismas 5 cocas para una semana. Pero si la coca cuesta 50 pesos, tampoco me va a importar porque yo voy a seguir comprando esas mismas 5 cocas. Eso quiere decir entonces que tendríamos una demanda perfectamente inelástica. ¿Sale? El precio no va a mover a la demanda. ¿Por qué? Porque ya el consumidor tiene muy claro cuánto va a demandar. Y el precio no es ningún problema para el productor en este caso. ¿Sale? ¿Queda claro este ejemplo de la perfectamente inelástica? Sí, profe. Ok. ¿Cómo quedaría graficando? Graficando, una demanda perfectamente inelástica ahora es totalmente vertical. ¿Y qué quiere decir? Voy a volver a utilizar las líneas de oferta. Vamos a suponer que la oferta es esta. La cantidad demandada siempre va a ser esta. El precio se va a encontrar a esta altura, que es donde corta. Pero si ahora la demanda, perdón, la oferta ahora se mueve para acá, yo de todos modos estaría dispuesto a adquirir la misma cantidad de ese producto, aunque el precio ahora fuera más alto. Y si ahora la oferta disminuye su precio, ahora el precio está acá, ¿qué encontramos? Que de todos modos seguiré yo demandando lo mismo. Este es otro caso particular que teóricamente está ahí presente porque se cree que es una posibilidad. De hecho, se dice que en algunos casos es más probable que exista este tipo de demandas perfectamente inelásticas en la vida real que una demanda perfectamente elástica. Hay teóricos que dicen que esto sí ha llegado a suceder. ¿Y en qué casos ha llegado a suceder esto? Pues justamente con el precio de la gasolina. El precio de la gasolina, sobre todo para muchas empresas, o la gasolina para muchas empresas que lo demandan para su transporte, se vuelve perfectamente inelástica. ¿Por qué? Porque tienen que seguir consumiendo la misma cantidad de gasolina independientemente del precio que exista. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes si piensan en una compañía de autobuses, pues los autobuses tienen que seguir haciendo los viajes, ¿no? Y no importa cuál es el precio que tenga la gasolina, de todos modos se va a tener que estar llenando el tanque de esos autobuses para poder brindar el servicio de transporte. ¿Sí queda claro este ejemplo? Sí. Profe, ¿y Ok. del anterior nunca ha pasado? Del anterior, pues yo que sepa, no lo he visto, por lo menos no en México. Alguna vez, en algún tiempo, en Estados Unidos se dio un caso más o menos, pero yo no diría que totalmente o perfectamente elástico, con el caso del atún.
hubo una vez en la cual Estados Unidos vetó al atún mexicano y pues ya lo tenían que consumir de otros lados, el precio subió mucho y los habitantes de Estados Unidos, que son grandes demandantes de ese atún, no estuvieron dispuestos a pagar ese precio. Entonces ellos decían, si tú me mantienes el precio del atún mexicano a como me lo vendías, yo te lo voy a comprar todo el que me vendas. Pero si el precio cambia, yo no estaría dispuesto a consumirlo. Fue un caso más o menos, pero no es tan claro. No sé si me explico. En el caso de la inelástica, sí nos queda claro que sobre todo para una empresa de transporte, sí pueden presentarse ante este tipo de situaciones, ¿no? Ok, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Respondo tu duda? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Qué, qué ejemplo tenemos para una elasticidad perfectamente inelástica, para una demanda perfectamente inelástica? Pues ahora suponemos que a un precio de 2 se van a demandar 4 unidades de ese producto y ahora el productor decide incrementar el precio a 3, pero se da cuenta que se siguen demandando las mismas 4 unidades, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que vamos a ver es que antes la cantidad demandada era 4 y ahora, antes de cambiar el precio, la cantidad demandada sigue siendo 4. 4 menos 4 nos da 0 y 0 entre 4 nos va a dar 0. En el caso del precio sí hubo un cambio. Antes era 2, ahora es 3, entonces 3 menos 2 nos da 1 y 1 entre el precio inicial, que es 2, me va a dar 0.5. Y aquí ocurre lo que mencionaba su compañero Osvaldo, ¿no? ¿Qué pasa si yo divido 0 entre 0.5? Pues me va a dar 0. Si yo obtengo 0, quiere decir que estoy en un caso de demanda perfectamente inelástica. ¿Sale? ¿Quedan claros estos conceptos? Pues aquí voy a ponerle es demanda. Sí. Ok, ¿para todos los demás también? Ok. Vamos entonces a avanzar, si no hay dudas. Ok. Vamos a ver, yo creo que va a ser la última del día de hoy, la elasticidad, la relación de la elasticidad y el ingreso total. Ok. ¿Qué vamos a ver? Pues sobre todo para los empresarios, pues ellos van a tener que tener muy presente la importancia justamente de las políticas que ellos tomen sobre sus precios y cómo va a impactar esos cambios en los precios de los bienes que ellos estén ofreciendo, cómo van a impactar su ingreso. Eso lo van a determinar justamente de acuerdo con la elasticidad de sus productos. O sea, ahora vamos a ver qué tan importante es justamente esto de las elasticidades, sobre todo para el empresario, ¿no? Entendemos que el ingreso total, o lo que tenemos como IT, se va a obtener de multiplicar el precio unitario del producto, o sea, P, por la cantidad de productos vendidos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el precio es 2 y la cantidad que se vendió es de 10, quiere decir que su ingreso sería de 20. Estoy multiplicando 2, que cuesta cada producto, por 10, que fue la cantidad de productos que vendí. Quiere decir que el ingreso de ese empresario va a ser 20. Lo que él va a obtener por la venta de sus productos van a ser 20 pesos, si quieren, sí, o 20 dólares, o 20 euros, lo que ustedes quieran. Ahí no tenemos ningún problema con el ingreso.
¿Sí nos queda claro? Sí. Ok. Bueno, vamos entonces a ver qué sucede. Tenemos que el productor sabe que cuando el precio unitario de su producto es de 10, puede vender 500 unidades. Entonces, si yo sustituyo el precio y la cantidad, quiere decir que el ingreso que tiene ese productor por vender sus 500 unidades sería de 5,000, multiplicando 500 unidades por 10 pesos cada una, está obteniendo 5,000 pesos de ingreso por ventas. ¿Sale? Aquí no hay ningún problema. Que si le regreso tantito al anterior. Ok, le regreso al anterior. Me avisan cuando ya estén. Ya, profe, gracias. Ok. Regresamos entonces al ejemplo y tenemos que el ingreso de este productor, el ingreso por ventas de este productor es de 5,000 pesos. Eso es lo que él sabe. Pero obviamente pues va a estar tentado a cambiar el precio y ver cómo le va, si le convino ese cambio o si no le conviene hacer ese cambio en el precio. Ahora el productor decide bajar el precio a 8 pesos. Antes costaba 10, ahora van a costar 8. ¿Y qué sucede? Él se da cuenta que si él baja el precio a 8, ahora va a poder vender 950 artículos. ¿Qué hacemos? Pues ahora sustituimos el nuevo precio y la nueva cantidad obtenida y sería 8 por 950. 8 pesos que cuesta cada producto por 950 que pudo vender. Ahora el ingreso de ese productor es de 7,600. Ok, quiere decir que entonces ahora recibió más ingreso, pero lo que a nosotros nos interesa saber es si ese ingreso pues le convino o le convenía mejor vender menos, pero a un precio más alto. ¿Vale? Vamos a ver entonces, y eso lo vemos justamente con elasticidades. ¿Hasta aquí todos me siguen? ¿Puedo avanzar? Sí. Ok. Vamos entonces a ver qué es lo que pasó o cómo se plantea este ejercicio. Nosotros vimos que el precio bajó en 2 y en 2 pesos de manera unitaria y el ingreso creció en 2,600. O sea, antes estaba en 10, ahora está en 8 y antes él recibía 5,000, ahora recibe 7,600. La duda es si esto les resulta conveniente o no. ¿Qué hacemos? Aplicamos justamente la fórmula de elasticidad precio de la demanda y vemos qué resultado obtiene. Vemos entonces que la cantidad antes era de 500 y ahora es de 950. Sacamos porcentaje. 150, que es el nuevo, menos 500, que era el anterior, nos da 450 y dividimos 450 entre la cantidad original que eran 500. Eso nos da 0,90. Y hacemos lo correspondiente con el precio. El precio era de 10 y ahora es de 8. Entonces yo resto 8 menos 10 y me va a dar menos 2. Esos menos 2 yo los divido entre el precio original, que eran 10 pesos. Menos 2 entre 10 me da menos 0,20. ¿Y qué hago? Pues la división. 0,90 entre menos 0,20. Y nos dice que el valor absoluto va a ser igual a 4,5.
¿Qué nos dice ese valor de 4.5? Nos está diciendo que la demanda es elástica porque es mayor que 1. Y si ustedes recuerdan las relaciones que veíamos con la demanda elástica, decíamos que cuando una demanda es elástica, una reducción en el precio, una reducción porcentual en el precio, va a significar un aumento proporcionalmente mayor en la cantidad demandada. Por lo tanto, quiere decir que entonces sí fue conveniente esa reducción en los precios. ¿Por qué? Porque los ingresos totales aumentaron considerablemente. Él redujo el precio en 20 y obtuvo ventas 90% más de lo que estaba obteniendo. O sea, casi logró duplicar sus ventas con tan solo reducir el precio en un 20%. ¿Queda claro? ¿O no? Lo están copiando. Yo estoy copiando. Ok. Vamos a pausar mientras esto, en lo que me responden. ¿Sí quedó claro o no Sí, quedó claro? Sí, sí, profe. igual. Sí, profe. Ok. Entendemos entonces que cuando esta situación de saber si un movimiento en el precio le conviene o no le conviene al productor, lo va a definir justamente el valor que obtenga de una elasticidad precio de la demanda. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a ver qué ocurre ahora. Vamos a decir que ese mismo productor otra vez puede vender 500 unidades a un precio de 10. ¿Sale? Al igual que en el primer ejemplo, en el primer caso, él puede vender 500 a un precio de 10 y por lo tanto sus ingresos totales, su ingreso total sería de 5,000 pesos. ¿Sí? No cambia nada con el primer ejemplo. Pero vamos a ver qué sucede. Otra vez va él a hacer un cambio en el precio para ver si es conveniente o no le conviene. Ahora, ese productor lo que hace es que va a decidir bajar el precio de 10 a 8 pesos, pero se da cuenta que va a lograr vender ahora 520 artículos, o sea, va a vender 20 artículos más de los que vendía cuando el precio era 10. ¿Qué hacemos? Sustituimos la fórmula y decimos que multiplicamos 8, que cuesta cada uno de esos artículos, por 520, que es el total de artículos que él va a vender. Y vemos que ahora su ingreso es de 4,160. ¿Sale? Redujo el precio en 2, logra vender más artículos, pero ahora su ingreso es 4,160. ¿Qué sigue? Bueno, pues lo que sigue es que tendríamos que buscar justamente la elasticidad precio de la demanda y ver qué resultado nos da. Vamos a hacerlo entonces. Tenemos ahora que el... ¿Por qué no cambió?
que el precio bajó en 2, pero la duda es si resultó conveniente o no esa reducción en el precio en 2 pesos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a revisar las cantidades. Originalmente eran 500 y ahora son 520. Quiere decir que entonces el cambio en la cantidad sería de 20 unidades. 20 unidades lo dividimos entre 500, que era el total de unidades original, y eso nos dice que la cantidad cambió en 0.04, o sea, cambió en un 4%, mientras que el precio que estaba antes en 10, ahora está en 8. Por lo tanto, 8 menos 10 me da menos 2, y esos menos 2 los divido entre el precio original, que eran 10, y me da menos 0.20. Cuando yo divido 0.04 entre menos 0.20, el resultado me da 0.2. Entendemos que el resultado de 0.2 es un resultado menor que 1, y por lo tanto la demanda que tenemos es una demanda inelástica. ¿Qué conclusión podemos llegar? Que como la demanda es inelástica, una reducción en el precio no va a ser conveniente para el productor, porque sus ingresos totales también disminuyeron. Debemos de recordar que en un principio eran de 5,000 y ahora son de 4,160. Entendemos entonces que en este tipo de situaciones, si nosotros estamos viendo, o si el productor está viendo demandas inelásticas, no le conviene reducir el precio. ¿Por qué? Porque la reducción del precio va a resultar proporcionalmente mayor en comparación con el aumento que se pudiera llegar a tener en el incremento de la cantidad de productos que se están demandando. ¿Queda claro? Bueno, los dejo copiar y me dicen si queda claro. Profe, yo tengo una duda, o sea que bueno, me puse el ejemplo de las empresas, o sea que para que una empresa pueda o vea resultados positivos, el resultado debe de estar en elástica o utilástica. Bueno, la otra que era igual a 1. ¿Unitaria? Ok, por lo general, Sí, en el caso de las empresas, sí, si su política es la reducción de precios, tendría que buscar sobre todo tener una demanda elástica. La unitaria, pues no es tan conveniente. ¿Por qué? Porque justamente, digo, tendría que medirlo, ¿no? Tendría que tener más puntos que tomar en cuenta. Pero en una demanda elástica, lo que él se va a dar, que diga en una demanda unitaria que fuera igual a 1, pues lo que él se va a dar cuenta es que justamente la cantidad en cuanto reduzca el precio va a ser exactamente la misma cantidad en lo cuanto, o el mismo porcentaje en cuanto va a aumentar la cantidad. Entonces, realmente no tendría ningún efecto. Pero a lo mejor sería por cuestión de estrategia, ¿no? Por cuestión de lograr colocar más productos en el mercado en cuestión de competencia. O sea, si él reduciendo el precio va a lograr vender más productos, aunque no tenga mayor ganancia, a lo mejor le conviene, porque no está perdiendo, pero le conviene porque empieza a quitarse a los competidores. ¿Sale? Pero bueno, eso ya es una estrategia más de venta. En específico, lo que le va a convenir más a un productor
en esta cuestión, les repito, es que tenga o que presente una demanda elástica. Ahí sí, porque sabe que va a poder tener mayores ingresos de los que tenía antes. ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda, algún comentario? Ah, ya. Sí, profe, gracias. Ok. Yo creo, ya para no atormentarlos tanto, que vamos a dejar aquí la sesión. ¿Alguna duda con lo que ahorita vimos? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, si no hay dudas, voy a detener ya la grabación y ahorita vemos la cuestión de los ejercicios para que ustedes puedan estar repasando estos temas. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a detener esto.